Hola a todos, mi nombre es Galilea de la Luz, soy psicóloga y el día de hoy vamos a hablar acerca de la psicometría. Así que vamos allá. Entonces, la medición y la evaluación en psicología. Tenemos como primer punto la importancia de la psicometría y la evaluación psicológica en las ciencias comportamentales y sociales. Y para este tema me gustaría iniciar con una frase justo de Galileo Galilei que menciona, mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea. ¿Por qué me parece importante esta frase? Bueno, pues porque en las ciencias sociales realmente lo que intentamos medir no es observable directamente, no es medible directamente. Entonces lo que nos toca hacer es medirlo indirectamente a partir de constructos para poder tener aproximaciones sobre lo que queremos medir. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que nosotros vamos a realizar definiciones operacionales acerca de lo que queremos medir. Un ejemplo, la inteligencia pues no es medible directamente, pero sí podemos tener o hacer inferencias acerca de cuáles son las manifestaciones de la existencia o del nivel de la inteligencia. Entonces, a partir de esto, realizamos parámetros para poder medirlos y entonces generamos los niveles de medición. Esto es muy difícil en las ciencias sociales debido a que en las ciencias duras lo que se puede hacer es repetir los experimentos y entonces comprobar los datos y los resultados de dichos experimentos. Pero en las ciencias sociales es muy difícil replicar los experimentos debido a el objeto de estudio, justamente por todas estas dificultades de los constructos y de que finalmente pues son las personas y las manifestaciones conductuales de las personas las que estamos midiendo. Entonces es muy importante que esta medición dentro de la psicología y en general de las ciencias sociales y comportamentales se realice de una manera adecuada. Bien, como siguiente tema vamos a tratar la perspectiva histórica de la evaluación psicométrica. Esto quiere decir cómo la historia ha ido evolucionando y ha ido permeando los cambios en la psicometría. Para empezar, nos vamos a remontar a las civilizaciones chinas, específicamente durante la dinastía Tang, por ahí de los 618, y la Ming, por ahí del 1368, donde se hacía una selección y promoción de los puestos del gobierno administrativos mediante un examen para la colocación jerárquica de los niveles de estos puestos de gobierno. Ver quién era más apto para ciertos puestos. Después, durante el siglo XIII, para la educación formal europea se realizaban exámenes primero orales y después con la invención del papel, pues fueron exámenes escritos para la colocación de estancias universitarias. Comenzaron a medir las aptitudes de los estudiantes que querían aplicar para una universidad. Después, en la evaluación psiquiátrica, esto fue a mediados del siglo XIX, los psiquiatras comenzaron a realizar pruebas y esfuerzos monumentales para medir los trastornos mentales y las lesiones cerebrales. Ellos desarrollaron test, sin embargo, estos carecían de procedimientos o de protocolos que fueran estandarizados y por ende pues no pueden considerarse como formales en cuanto a psicometría, pero sí comenzaron a hacer mediciones. Después tenemos que comenzó el estudio sistemático de las diferencias humanas con Bessel y Gauss y también con Fechner y Hermann von Helmholtz. Ellos aportaron avances para la sistematización de las sensaciones psicológicas producidas por estimulaciones físicas. Comenzamos ya a acercarnos mucho más a la parte psicológica y después dentro de la psicometría moderna comenzamos a ver las apariciones de Galton, de Cattell y también después de Binet, que vamos a hablar después de eso. Y Galton y Cattell fueron los primeros en realizar tests para las diferencias sensoriales, perceptivas y de comportamiento. Ya Binet después viene a hablarnos un poquito acerca de inteligencia y él desarrolla el primer test de habilidades cognitivas con un índice de nivel mental para cuantificar la inteligencia, considerando la edad biológica. Después se centra en la concepción del concepto de edad mental.
Posteriormente, y siguiendo esta parte de la inteligencia que tuvo mucho auge, tenemos a Terman que revisa el trabajo de Binet y lo puntualiza, y entonces esas pruebas se utilizan en la Primera Guerra Mundial. Luego, Yerkes consolida los TED Army Alpha y Army Beta, que se usaban en el ejército justamente para lo de las guerras también. Después llega Spearman y hace un boom con el estudio del factor G, que también hace referencia justo a la inteligencia. Y Thurston realiza un análisis factorial del espectro, ¿no?, que puede haber dentro de la inteligencia. Y ya después, durante la Primera Guerra Mundial, es importante puntualizar el primer test considerado como de personalidad por Woodward, que habla acerca de la susceptibilidad para sufrir trastornos psicológicos y justamente mide esta estabilidad emocional que se aplicaba o que se evaluaba en los soldados. Para continuar, vamos a hablar acerca de las técnicas de evaluación. Argibay en 2016 menciona que las técnicas sirven para operacionalizar algún constructo hipotético. Hay muchas formas de abordar este tema de técnicas de evaluación. Lo he elegido separar dos grandes grupos, las técnicas de evaluación proyectivas y las de evaluación psicométrica. Las técnicas de evaluación proyectiva se centran en la teoría psicoanalítica y psicodinámica. Puede ser asociación libre, interpretación de símbolos, pruebas proyectivas en todas sus facetas como son las gráficas, donde tienes que dibujar, las orales, donde tienes que producir un estímulo verbal, y las escritas, donde el sujeto tiene que escribir. Ofrecen indicadores orientativos, es decir, hay un símbolo el cual se interpreta y entonces arroja un indicador que nos puede estar hablando de ciertos rasgos. Por otro lado, tenemos las técnicas psicométricas. Estas técnicas tienen un protocolo de estandarización, es decir, aplicación, calificación e interpretación tienen estándares y por ende pueden hacerse una comparación estadística del sujeto con la norma de la población. Estas pueden medir actitudes, aptitudes, rasgos de personalidad e inteligencia, entre otros, y entre ellas podemos contemplar los test, los inventarios, las escalas que están estandarizados. Es importante señalar que ambos grupos deben aplicarse en cantidades suficientes y con otras técnicas para recabar la información y contrastar, respaldar esa información que se está obteniendo. Una de estas técnicas es la entrevista y es en la que me gustaría también hacer una puntualización porque la entrevista es la técnica básica de la recabación de información en psicología. Es muy útil porque se recaba mucha información mediante un diálogo y esto tiene objetivos específicos que están relacionados con el propósito propio de la aplicación de la entrevista. Es decir, estos objetivos están relacionados con el por qué se está aplicando esa entrevista y el qué es la información que busco encontrar. Ok, después vamos a hablar acerca de dos grandes teorías. Una es la teoría clásica del test y otra es la teoría de respuesta al ítem. Esta última es más nueva, pero vamos a abordarla, ¿ok? En la teoría clásica del test fue creada por Charles Spearman, donde es un modelo lineal clásico con un proceso de medida con tres conceptos principales: puntuación verdadera, puntuación empírica y error de medida. Maneja una fórmula que es X igual a B más C. Sería puntuación empírica es igual a puntuación verdadera más error de medida. La puntuación verdadera hace referencia a lo que es esperado del proceso de medición sin error. Esto significa una puntuación perfecta, lo que se esperaría. El error de medida es la discrepancia entre la puntuación verdadera y la empírica obtenida de la aplicación del test. Y la puntuación empírica es justamente la puntuación del sujeto, lo que obtuvo durante el proceso. Esta fórmula se desprende en 3 supuestos y 8 deducciones, sin embargo, estas no son demostrables. Y este modelo compara las respuestas del sujeto con las respuestas de otros
con la misma aplicación del test. Dentro de sus limitantes se encuentran que las medidas de los diferentes tests no pueden ser comparables por sus sistemas de medida y que la dificultad de los ítems se relaciona con el individuo, no con la prueba en sí. Es decir, una prueba tiene un sistema de medición, otra prueba tiene otro sistema de medición y es un poquito difícil comparar estas dos medidas. Entonces habla acerca de la diferencia entre individuos. Por otro lado, con la teoría de respuesta al ítem, para empezar se enfoca en lugar de en el test completo, en el tratamiento individual de los ítems. Al evaluar la relación entre las puntuaciones, entre la variable latente y la probabilidad de acertar un ítem de acuerdo con diferentes funciones matemáticas. Es decir, se utilizan diferentes funciones matemáticas y se elige la función más adecuada que pueda utilizarse. Posterior a eso se construyen las curvas características de los ítems que consideran los diferentes parámetros. Y entonces se obtienen los resultados de acuerdo a los ítems. Y para finalizar, me gustaría concluir con dos aspectos muy importantes. El primero es que la psicometría es de bastante utilidad dentro de las ciencias sociales porque nos permite realizar esas aproximaciones a lo que queremos estudiar. Y sirve específicamente en los contextos de evaluación a los individuos. Después podemos hacer estas inferencias, estos análisis, pero pues lo primordial es recoger información, que es el primer paso, pues nos lo facilitan mucho las pruebas psicológicas. Y el segundo aspecto es que muchas veces podemos pensar o concluir o asociamos directamente las pruebas psicométricas con el área clínica o con el área de recursos humanos. Y aunque estas áreas sí ocupan y utilizan estas pruebas, hay otros contextos en los cuales también son utilizadas, como en escuelas, en el área educativa, en clínicas, en la parte de la psicología deportiva también lo utiliza, la parte de psicología forense. Y todos estos contextos son muy valoradas esta aplicación de pruebas porque justo nos permiten exactamente lo mismo, acercarnos hacia lo que queremos evaluar, hacia lo que queremos estudiar mediante pues la respuesta del individuo al que estamos evaluando. Bien, también es importante realizar especial hincapié en que el contexto en el que debe de realizarse una prueba debe de estar justamente bien sustentado en qué es lo que buscamos. Debe de tener un porqué esa aplicación de pruebas. No debe de ser una metodología que se haga al azar, sino que tenga un propósito. Y además debe de cuidarse y tener especial atención el medio físico y los recursos y la infraestructura para poder aplicar estas pruebas. Todos estos medios están especificados de cada una de las pruebas en sus propios manuales. Por eso es importante que sean los psicólogos, es decir, personas preparadas en el área específica de aplicación, los que puedan realizar esta evaluación, puesto que son los profesionales de la salud mental que están preparados para estas prácticas. Nada más quiero mostrarles, aquí están mis fuentes, las fuentes de consulta en las que me basé para este video. Y finalmente, pues les agradezco su tiempo. Y bueno, eso fue todo. Espero que haya sido de su agrado y fue un placer compartir esta información con ustedes.